Pero bueno, hablamos entonces de dos riñones, ¿cierto? Dos riñones, este es uno y este es el otro. Hay uno más bajito que el otro, ¿sí se acuerdan cuál es? ¿Cuál es el más bajito? Un poquito más bajito. El derecho, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque al lado derecho generalmente está el hígado, ¿cierto? Porque al lado derecho generalmente está el hígado. Y acuérdense que hay pacientes que a veces tienen el hígado al lado izquierdo y tienen el apéndice al lado izquierdo y tienen la punta del corazón al lado derecho. ¿Cómo se llama eso? Situs inversus. Situs inversus. Cuando el paciente fue hecho como al revés, ¿cierto? Pero funciona en esencia normal, ¿cierto? Hecho como al revés. Sí. Bueno, está más bajito, tiende a estar más bajo el riñón derecho por la presencia del hígado ahí. De hecho, cuando uno estudia la columna vertebral, la columna vertebral tiene una leve escoliosis de concavidad derecha por el peso del hígado. Que acuérdense que el hígado pesa 1,5 kilos. A este lado hay 1,5 kilos de más. A este lado no existe ese 1,5 kilos, al lado izquierdo. Entonces, claro, la columna tiene un poquito de curvatura hacia la derecha. Tiene una escoliosis de concavidad derecha. ¿Sí? Bueno, están los riñones. Arriba de los riñones, ¿qué es lo que hay? La glándula suprarrenal. Entonces aquí hay una glándula suprarrenal y aquí está la otra glándula suprarrenal. Ojo, se le llama suprarrenal o se le llama adrenal. At. El prefijo at quiere decir adherido a, ¿de acuerdo? En anatomía y en medicina. Entonces se llama adrenal. La glándula adrenal quiere decir que está como adherida al riñón, pero no es parte del tejido renal. No forma parte del riñón. Está ahí arriba. Y tiene la forma de un gorro frigio. Bueno. Y también entonces mencionamos que después de que la orina es procesada, sale por los ureteres. Este es un ureter y este es el otro, bueno, este es uno y este es el otro ureter. Que los ureteres salen por lo que llama el ilio renal, ilio renal. El ilio renal es esta parte, esta de acá, donde entra la arteria renal, sale la vena renal, sale el ureter, ¿cierto? Ese es el ilio renal. Y que los ureteres finalmente desembocan entonces en la vejiga, ¿cierto? En la vejiga. Donde se deposita ya la orina y la vejiga se evacúa a través de la uretra. Entonces estos son los nombrecitos, ¿no? Adrenal, aquí están los riñones, aquí está el ureter, aquí está la vejiga y esta es la uretra. Eso es en esencia el sistema urinario, ¿cierto? Así grande. Acuérdense que la uretra mide en promedio entre 3 y 5 centímetros de longitud en la mujer. Entre 3 y 5 centímetros. Y en el hombre, entre 12 y 14, no, mejor dicho, entre 9 y 12 centímetros mide la uretra en el hombre, en promedio.
y que tiene una relación importante desde el punto de vista fisiopatológico. La mujer con la uretra tan corta, lógicamente, puede desarrollar más fácilmente infecciones urinarias ascendentes, por vía ascendente, desde el perineo, desde la vulva, ¿de acuerdo? Esa relación es importante. La uretra en el hombre pues va por dentro del pene y el tamaño promedio del pene es entre 9 y 12 centímetros, el promedio, ¿cierto? Entonces la uretra del hombre, le dije mal, mide entre 9 y 12 centímetros en promedio. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? Ninguna, ¿cierto? Bueno, hago otra pregunta. Muy fácil. Tú te acuerdas, estoy seguro que te acuerdas. Estoy seguro. ¿Cuál arteria renal es más corta? ¿La derecha o la izquierda? Porque en anatomía la arteria aorta baja. Aquí está la columna. La columna va por aquí. Aquí a la columna vertebral. Y la arteria aorta baja un poquito a la izquierda de la columna. Por aquí va la arteria aorta. Por aquí baja la arteria aorta. Que va por acá, por acá, por acá. Aquí la hago punteada porque está detrás de esto. Va por acá. Por allá va la arteria aorta. ¿Listo? Y por el lado derecho sube la vena cava. Entonces la arteria aorta baja. Va en esa dirección y la vena cava asciende por acá. Vamos a hacer la vena negra para que no vean como una pelotera. La vena cava asciende por aquí, por un ladito de la aorta. Esta es la vena cava. Entonces esta relación, esta es arteria aorta. Y esta es vena cava. Y la vena cava sube. La sangre sube. Y por la aorta baja. Y entonces, claro, la arteria renal sale de la arteria aorta abdominal y se va para el riñón. Entonces yo saco esta arteria renal desde aquí y la meto aquí. Esa arteria renal. Y saco esta otra arteria renal desde aquí y la meto aquí. Ustedes miren que es más larguita, ¿cierto? Pero la explicación es esa, porque la aorta baja un poquito más cerca del riñón izquierdo. ¿Listo? Y entonces la sangre que entra al órgano por una arteria sale por una vena. Y en este caso se llama vena renal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál vena renal es más grande, más larga? Saquemos la vena renal de este riñón derecho. Saquemos la vena renal, va para acá. Sale aquí, llega aquí. Listo, ahí desemboca en la vena cava. Y saquemos la vena renal del riñón izquierdo hasta la vena cava. ¿Cuál es más larga? La izquierda. ¿Cierto? Es más larga la izquierda. ¿Por qué? Porque la vena cava está hacia el lado derecho. La vena cava está más alejada del riñón izquierdo. ¿Sí o no? Miren la vena aquí. Miren la distancia de esta vena a este riñón y de esta vena a este riñón. Claro. Entonces, por deducción, es más larga la vena renal izquierda, ¿cierto? Y eso en cierto modo tiene también su relación fisiopatológica. Porque aquí hablamos que en esta zona, de todos modos, hay intestino, hay otros órganos abdominales. Entonces, mientras más larga sea la estructura, más posibilidad tiene de que alguna víscera abdominal la presione y la tape, ¿cierto? Y la obstruye.
Entonces, ¿cuál vena renal puede tener mayor posibilidad de obstruirse por compresión? Pues la izquierda, porque es más larga. ¿Y cuál arteria renal tiene mayor posibilidad de ser colapsada por un órgano, por un tumor abdominal que tengamos? Pues la más larga, ¿cierto? La derecha. Uno hace esa correlación, ¿verdad? Muy bien, eso en general pues es como una reflexiones que hacemos pues teniendo en cuenta la anatomía topográfica del sistema urinario. Es más, miren esto. Después vamos a ver que una causa de insuficiencia renal es la obstructiva, por ejemplo. Y allá vamos a repasar, lo menciono ya, pero repasaremos que la mayoría de las obstrucciones de los ureteres son por cálculos. Entonces miren, por ejemplo, el ureter. Miren el ureter acá. Miren que sale desde aquí y va hasta aquí. Y el otro sale acá y va hasta aquí, ¿cierto? Muchas veces se tapa el ureter. Si es por dentro, sería un cálculo, eso lo vamos a repasar después. Pero a veces es porque desde afuera hay un tumor que lo comprime y lo tapa, lo aplasta, un tumor abdominal. Entonces el ureter tiene mucho recorrido, tiene mucha posibilidad de ser obstruido, colapsado, aplastado por una víscera abdominal o por un tumor abdominal. Entonces toda esa relación topográfica es muy importante tenerla en cuenta. La uretra, por ejemplo, en el hombre, la uretra está rodeada por la próstata. Y entonces la próstata, después de cierta edad, 60 años en fin, comienza a crecer. Y comienza a crecer de manera circunferencial. Y digamos, si está la próstata y está la uretra. En condiciones normales no pasa nada, pero cuando la próstata comienza a crecer, comienza a apretar la uretra. Y entonces el hombre, después de los 60 años, puede ser, comienza a disminuir el chorro de la orina. Y llega un momento en que no es capaz de orinar. Eso es una emergencia, porque la próstata le tapó la uretra, ya se la colapsó. Entonces toca operarlo. Y yo siempre digo, a las mujeres les toca duro, ¿cierto? Les toca que le hagamos tacto vaginal, les toca que le hagamos citología, ¿cierto? Que le introduzcamos un espéculo. Pero a los hombres, ¿qué nos toca? Que nos metan el dedo. Muy duro, ¿sí o no? Y el mejor examen para diagnosticar hipertrofia, o sea, agrandamiento de la próstata es el tacto rectal. Pero a los hombres, esa relación anatomopatológica, digamos así, es importante. La mujer no tiene ese riesgo. Ya lo dije, la mujer con la uretra corta tiene mayor posibilidad de desarrollar infecciones urinarias, sí. Pero los hombres tenemos la posibilidad de desarrollar prostatismo, se llama eso. En un momento dado, dejan de orinar. Se le tapó la uretra, qué horrible. Toca pasarle una sonda. Porque una sonda puesta allí sí genera muchas infecciones urinarias, ¿cierto? Esa es la cosa. Entonces miren que todo eso es importante para tenerlo como correlación clínica, ¿de acuerdo? Que es el principal objetivo de mi intervención con ustedes, que se ubiquen en todo lo que puede pasar por algo así, ¿cierto? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí o no? Lo otro, ¿cuál es la unidad funcional del riñón? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Nefrona. La unidad funcional del riñón es la nefrona. La nefrona. Listo. Muy bien, entonces la nefrona es la unidad funcional de ese riñón. Es la que obviamente permite que estemos súper bien. Acuérdense que el cuerpo se desintoxica por 4 vías. ¿Sí se acuerdan cuáles?
La una es la urinaria, porque una de las principales funciones del riñón es la desintoxicación, ¿cierto? De las principalísimas, a través de la ultrafiltración de la sangre. ¿Por qué otra vía se limpia el cuerpo, se desintoxica? Por la vía digestiva, por la materia fecal, ¿cierto? ¿Por qué otra vía? La respiratoria, perfecto. ¿Y por qué otra vía? Pues por la piel, por la piel. Son 4 vías a través de las cuales el cuerpo se desintoxica, ¿cierto? Eso es muy importante. Y entonces recuérdense que la nefrona tiene 4 misiones importantes, o el riñón como tal, tiene 4 funciones importantes. La una, ya que las dije, la ultrafiltración de la sangre. Ya recordemos cómo está conformada la nefrona, ¿no? Digamos que aquí viene la última parte de la arteria renal. Es importante recordar, la arteria renal, cualquiera de estas dos, entra al riñón. Y el riñón se divide, yo les dije, valga corregir, en primer semestre por allá, les dije que el riñón se dividía en 3 lóbulos. No, se puede dividir en 12, 15, 18 lóbulos, ¿de acuerdo? Cada riñón, no solo en 3. Yo me acuerdo que les dije, no en este salón, no me acuerdo en qué salón, yo no me recuerdo tanto, que el lóbulo superior, medio y inferior, no, puede tener muchos lóbulos, ¿listo? Y entonces cuando la arteria renal entra al riñón, se divide en tantos lóbulos como tenga, tantas arterias lobulares como lóbulos tenga el riñón. Entonces cuando la arteria renal entra como una sola arteria, pero adentro manda una arteria para cada lóbulo, ¿listo? Y esa arteria dentro de ese lóbulo se divide en otras más chiquiticas que llaman arterias lobulillares, porque cada lóbulo se divide en lobulillos, ¿cierto? Y son arterias lobulillares. Y esas arterias lobulillares se siguen dividiendo en arterias cada vez más pequeñitas, más delgaditas, hasta que llegamos a esta que se llama, ¿cómo se llama? ¿Arteriola qué? Arteriola, no, ustedes tienen una memoria excelente, me han respondido todo. Arteriola aferente. El término aferente quiere decir que llega, aferente. Arteriola aferente, llega. Es ya muy delgaditica. Y esa arteriola aferente que está llegando sufre una transformación. Se transforma en un ramillete de capilares, ¿cierto? Se transforma aquí en un ramillete de capilares. ¿Se acuerdan qué es un capilar? ¿Quién se acuerda qué es un capilar? Viene de ahí. Entonces tiene el diámetro de un cabello. Haga de cuenta que es del grosor de un cabello, pero con un rotico por dentro. Eso es un capilar. Y el capilar es la mínima expresión de los vasos sanguíneos. Es lo más delgadito que hay, pero a través de él circula la sangre. Si yo me cojo este dedo, o este cualquiera, y le tomara una angiografía, me pinta varios capilares aquí, varios cabellitos ahí, que me llevan la sangre hasta allá, hasta la punta, hasta lo más recóndito del cuerpo. El capilar es el más delgaditico, pero como él muy bien lo dijo, el capilar tiene la característica de que es el vaso sanguíneo más pequeñito y que permite el intercambio de sustancias. Primero el intercambio de oxígeno y CO2 entre la sangre y los tejidos, pero también el intercambio de sustancias, electrolitos, lo que sea. Es el que está capacitado y habilitado para entregarle a los tejidos
el oxígeno, recibir el CO2 para a los tejidos llevarle lo que necesitan, los electrolitos, las hormonas, todo. El capilar, ¿cierto? Y entonces, en este caso de la nefrona, se ramifica en una serie grande de capilares, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se llama esta estructura? Eso. Uy, ya. ¿Quién me la dijo? Excelente. Glomérulo. El glomérulo. El glomérulo. Es esa red de capilares. Y ese glomérulo está rodeado por una cápsula. ¿Sí se acuerdan cómo se llama? Y por un espacio. ¿Cómo se llama? ¿Espacio de qué? Espacio de Bowman. ¿Se acuerdan? Bowman. Espacio de Bowman. Que a la vez ese espacio está delimitado por esta cápsula que se llama cápsula de Bowman, ¿cierto? Y está ahí. Ahí vamos. También existe otra arteriola que se llama eferente. Eferente. Saquémosla por acá. Una es la aferente y la sangre, después de ser procesada por esa red de capilares, sale por otra arteriola que se llama eferente. Son dos. La sangre entra por una arteriola aferente, circula por ese glomérulo y luego sale por la arteriola eferente. Esta es la aferente y esta sería la eferente. Entonces la sangre por esta entra y por esta sale. ¿De acuerdo? Entra por la aferente y sale por la eferente. ¿Listo? Después de circular por el glomérulo. Ahora, por el glomérulo pasa la sangre. Acuérdense que el glomérulo tiene huequitos. Los capilares tienen huequitos que se llaman fenestras. Fenestras, ¿no? Y que el capilar, que el glomérulo, perdón, es el similar como de un colador o de un cernidor. Y entonces la sangre pasa por el capilar, circula por ahí por el glomérulo y a medida que va circulando por ahí, por los huequitos de esos capilares van cayendo sustancias aquí al espacio de Bowman. Entonces cae agua, obvio, puede caer sodio, potasio, puede caer una proteína, albúmina, caen varias cosas. Ahí. Caen sustancias tóxicas también. Caen ahí. Que a través del glomérulo es que se da una de las funciones del riñón, que es la ultrafiltración. La ultrafiltración de la sangre. ¿De acuerdo? A través del glomérulo. Y entonces lo que cae aquí, a este espacio de Bowman, es, digamos, la primera orina. La orina inicial. ¿De acuerdo? Esa es la orina inicial. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se ubica la orina inicial del paciente? En el espacio de Bowman. Ahí se ubica. ¿Listo? Ahora, después, desde el espacio de Bowman, la orina, que es esta, agua más otras cosas, comienza un recorrido. ¿Y cuál es el recorrido? Entonces comienza, digamos, que salga de aquí, comienza por acá, una primera estructura de ya lo que llaman el sistema tubular. Sistema tubular. El primero, a ver si se acuerdan,
túbulo contorneado proximal. Oigan, veo las caras y dicen, uy, esto es primera vez que lo escucho. Y mentiras que Ricardo ya les mencionó esto hace rato. Túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado, porque ahora se contorsiona, proximal. ¿Listo? Esa es la primera estructura del sistema tubular. Luego sigue otra. Luego sigue otra que se llama, a ver si se acuerdan, no creo que se acuerdan. ¿Cómo llamará esta? ¿Asa de qué? Asa de Henle. No se acuerdan de nada, bueno. No tan chévere que está tan con mentes limpias, puras, transparentes. Asa de Henle. Asa de Henle, que tiene una rama corta, una rama larga, que es la única estructura que atraviesa corteza y médula en el riñón. Porque el riñón tiene corteza que está por fuera y médula que está hacia adentro, ¿cierto? Y acuérdense que no se me olvide, el riñón está rodeado por una cápsula renal. Cápsula. Está rodeado por la cápsula renal. Que les dije, y es importante este detalle, la cápsula renal no es elástica. No es elástica. Y ese detalle es importante porque cuando veamos después la enfermedad renal obstructiva, o hablemos de la hidronefrosis, que ya lo hablaremos, esa cápsula renal no permite, o sea, no se expande, no estira. Y cuando el riñón se llena de agua, el tejido del riñón queda atrapado entre el agua y la cápsula renal. Entonces no funciona. Queda como así, como atrapado, como apretado. No va a funcionar. Si la cápsula renal fuera elástica, se acumula con el riñón, la cápsula se expandiría y el riñón seguiría funcionando. Pero puede ser importante tener claro que la cápsula no es elástica, necesariamente, ¿listo? Es una bolsa donde está el riñón. Y después de la asa de Henle, pues sigue el otro túbulo. Si hay un contorneado proximal, entonces habría un contorneado ¿qué? Distal. Distal. Pintémoslo aquí. Este sería el túbulo contorneado distal. Digámoslo así. Túbulo contorneado distal. ¿Listo? Y después del túbulo contorneado distal viene la, digámoslo así por ahora, última estructura del sistema tubular. ¿Recuerdan cómo se llama? ¿Túbulo qué? Colector. Aquí viene el túbulo colector. Que viene aquí, así, lo pintan así porque es así. Este es así. Ese es el túbulo colector. Acá tiene otra cosita. Por acá una. Por acá otra. Y así. Este es el túbulo colector. Colector. ¿Qué quiere decir colector? Que colecta. Y entonces díganme ustedes, ¿aquí qué estructura le llega a este túbulo colector? ¿Qué estructura le llega? Y aquí, y aquí, y aquí. Otro de estos. Él recolecta la orina que llega por diferentes túbulos contorneados distales. ¿Cierto? Él es el que ya recolecta la orina. Y yo les había dicho en primer semestre que la orina definitiva se encontraba aquí. Que en realidad no hacía, porque acuérdense de una vez que en este sistema tubular la orina cambia. ¿Y cambia por qué?
Porque aquí se dan las otras funciones, otras dos funciones del riñón, que son la reabsorción y ¿cuál otra? Eso es que retoma algo que le faltaba. Por ejemplo, ya les mostré yo, miren acá, les mostré que de aquí cayó sodio acá. Tengan en cuenta que lo que no cae al espacio de Bowman vuelve a la sangre, ¿cierto? Vuelve a la arteriola eferente y se va otra vez a la sangre. Pero de lo que cae, por ejemplo, cayó sodio. El sodio arrancó por aquí. Y cuando iba por aquí ese sodio, ya para salir con la orina, el cuerpo dice, no, reabsorba sodio, porque se me bajó la presión o lo que sea. Entonces él saca el sodio de aquí y lo mete otra vez a la sangre. Eso es reabsorción. O al contrario, cayó aquí solo una molécula de sodio. Solo una. Y por aquí iba una molécula nomás. Por acá iba otra molécula nomás. Cuando iba por aquí, digamos, esa sangre, esa orina, perdón, el cuerpo al paciente se le subió la presión. Y lo vamos a ver después, a repasar. Entonces el cuerpo dice, pues para bajar la presión hay que botar sodio. Entonces dice, excrete sodio. Y excrete es que la sangre que está rodeando a estos capilares, a estos túbulos, bota sodio para acá. Entonces aquí comenzó con una molécula de sodio. Y por acá llega ya con 2 moléculas de sodio, porque el cuerpo comenzó a botar sodio. Esa función se llama excreción. 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 Entonces, repito, reabsorber es que algo que iba a salir con la orina, el cuerpo sintió que lo necesitó y lo reintegró, lo devolvió a la sangre, desde el sistema tubular, ¿cierto? Desde aquí lo devolvió a la sangre. Eso es reabsorción, lo volvió a necesitar, entonces lo retomó. Y excreción es al revés, algo que no salió en esta filtración, pero que lo necesita botar, pues lo tira desde la sangre al sistema tubular. ¿A dónde? ¿Cuáles son los vasos sanguíneos que rodean el sistema tubular? Para seguir haciendo el intercambio, los capilares peritubulares. Es importantísimo eso. Los capilares el nombre lo dice, peritubulares, periferia. ¿Tienen que? Lo repito, la medicina es muy fácil. ¿Qué quiere decir peritubulares? Por la periferia de los tubulares, ¿cierto? Eso quiere decir la palabra. Están rodeando a los túbulos, al túbulo contornado proximal, al asa de Henle, al túbulo contornado distal. Los rodean y si el cuerpo dice reabsorba, entonces pasa del túbulo al capilar peritubular. Y si el cuerpo dice excrete, pasa del capilar peritubular al túbulo y ya. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Eso es lo que hace el cuerpo mediante todo este sistema. Pero entonces les decía que yo en primer semestre les había comentado que el túbulo colector tenía ya la orina definitiva. Y por ahí hace poquito me leí en un artículo por ahí que definitivamente ya han encontrado al túbulo colector también la función de intercambiar sustancias. Entonces no es tan definitiva aquí la orina. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué sigue de aquí? ¿Qué sigue el túbulo colector? ¿Qué estructura sigue? La unión de muchos túbulos colectores forman una estructura que se llama pirámide renal. Entonces, muchos túbulos colectores forman la pirámide renal. Desde aquí la sangre pasa a lo que llama la pirámide renal, que en otros libros dice pirámide de Malpighi, ¿cierto? La pirámide renal. Después de la pirámide renal, ¿qué sigue? ¿Se acuerdan o no? No. ¿Qué curso sigue la orina
después de la pirámide. Después sigue el cáliz menor. Después de la pirámide sigue aquí hacia el cáliz menor. Pasa al cáliz menor la orina. Después del cáliz menor, obviamente pasará al cáliz mayor. Si hay un cáliz menor, pues también habrá un cáliz mayor, ¿cierto? Entonces pasa aquí al cáliz mayor. Bueno, primero hacemos el esquema así. Después del cáliz mayor, ¿a dónde pasa? A la pelvis renal. Después del cáliz mayor, la orina sigue a la pelvis renal. Ahí, es una P. Ya la corrijo. Pelvis renal. Esta es una P. A la pelvis renal. Y después de la pelvis renal, ¿a dónde pasa? Al ureter, aquí. Entonces de la pelvis renal ya viene para acá. Pues aquí, ¿no? Aquí arriba. Pasa al ureter, después a la vejiga, después a la uretra, y después usted le vacía el agua al baño. Ya, es todo. ¿Cierto? Ya terminó. Les voy a repasar todo ese pedazo. Todo lo que acabamos de ver, ya más sucinto, más rápido. ¿Listo? Entonces, vamos a repasar el pedazo. Para el procesamiento de la sangre, la arteria renal entra al riñón por la pelvis, por el ilio renal, ¿cierto? Entra al riñón. Una vez entra al riñón, esa arteria se divide en arterias lobulares. Cada arteria lobular se divide en arteria lobular y sigue dividiéndose en muchas arterias. Puede usted decirle eso, dice las vasas recta, las arcuatas, un mundo de arterias pequeñísimas ya. Al final terminamos con la arteriola aferente. Ahí va la sangre que se va a filtrar. Una vez entra por la arteriola aferente, esta se transforma en una red de capilares y nos forman el glomérulo. En el glomérulo la sangre pasa y por los orificios, las fenestras de los capilares va filtrándose y van cayendo al espacio de Bowman diferentes estructuras, proteínas, sale albúmina, porque ustedes van a ver que en la orina hay albúmina hasta una cantidad tal, normal. Es normal que yo bote albúmina en la orina, pero poquita, ¿no? Ya ustedes me ayudan hasta cuánto. ¿Hasta cuánto es normal la albúmina que yo bote en la orina? La cantidad de albúmina, ¿listo? Es normal hasta tantos miligramos por decilitro. Eso me dice usted, ¿listo? Ya de ahí para arriba, si el paciente tiene mucha más albúmina en la orina, está enfermo, algo tiene, ¿cierto? Hay que buscarlo. Y sale agua y electrolitos y otras cosas a la orina, muchas cosas. Después de que cae toda esta orina inicial aquí, inicia un recorrido por el sistema tubular. Pasa por el túbulo contornado proximal, luego por el asa de Henle, luego por el túbulo contorneado distal y cae al túbulo colector. En todo este sistema tubular, la sangre, a través de ese sistema tubular, la orina del cuerpo realiza, el riñón pues, dos funciones, la reabsorción y la excreción. ¿Listo? Acuérdense que reabsorber, el término lo dice, revolver, absorber, devolver, devuelve del sistema tubular, devuelve a la sangre sustancias que necesita. Entonces no todo lo que cae aquí sale aquí, ¿cierto? No todo lo que cae a este espacio de Bowman termina saliendo aquí, sale distinto. Y que excreciones al revés. Aquí salieron unas cosas, salieron
pero después el cuerpo necesitó botarlas y las botó por aquí. Todo eso se hace a través de los capilares peritubulares, ¿cierto? Que luego del túbulo colector, que está recogiendo la orina que le traen varios túbulos colectores, varios túbulos contorneados distales, después de ese túbulo colector, la orina cae a la pirámide renal. Que cada pirámide renal desemboca en un cáliz menor. Que varios cálices menores desembocan en el cáliz mayor. Y después del cáliz mayor, llegamos a la pelvis renal, que es aquí arriba. La pelvis renal. Y luego la orina sigue para el ureter. Cae a la vejiga y sale por la uretra. Ese es el repaso. ¿Está clarito o no? ¿Cierto? Es suficiente pues por ahí. Hasta ahí, ¿qué preguntas hay? Ninguna. Ese es como el repaso de lo que hace el riñón, en esencia. Falta una función grande del riñón. ¿Cuál es? La secreción. Secreción. Hay 3 grandes y falta la secreción. El riñón se comporta como una glándula. El riñón produce sustancias. Eso lo vamos a ver, ¿cierto? Lo vamos a ir repasando a medida que ya revisemos las enfermedades. Hasta ahí es como la parte anatómica neta del riñón. La parte anatómica como tal. Acuérdense que parte del repaso que les hago incluye un tema con el cual repasamos todo como la interacción que tiene el riñón con los otros órganos dentro del cuerpo humano. Eso es lo que va a seguir mediante el próximo viernes. Antes decía que hablamos de la hipovolemia. Ahora lo trato es como la hipotensión arterial. A través de ese tema, hipotensión arterial, en todo ese capítulo, vamos a mirar todo lo que hace el riñón, cómo interactúa con la azúcar renal, con el hígado, con las glándulas, con la hipófisis, con todos ellos. ¿Listo? Entonces el próximo día comenzamos con hipotensión arterial. ¿Listo? Y con eso, el próximo día seguramente ya acabamos de revisar todo lo de morfofisiología. Y comenzamos de lleno ya con las enfermedades. ¿Clarito?